Cuando la mujer se sale de su diseño, destruye el hogar, destruye la iglesia y destruye la familia. También se destruye a sí misma. Cuando la mujer está en contra del diseño que Dios mismo le dio, está en contra de sí misma y no está luchando por su beneficio, todo lo contrario, está contribuyendo a su propia destrucción. El diseño de Dios y no según las pretensiones de los hombres. Pedirle a una soprano que cante como un tenor, por ejemplo, eso no va. Y precisamente cuando nosotros hacemos cosas que están fuera del diseño, no nos benefician, no sacamos nuestro potencial, todo lo contrario, nos destruimos. En el caso de la mujer, cuando toma el papel del hombre, por cuanto su cuerpo no fue diseñado para hacer ninguna de esas cosas que está tomando como propias, se destruye su cuerpo, se destruye su mente, se destruyen sus hormonas, su maternidad. No es un accidente que una mujer que ha abandonado, por ejemplo, su hogar y sale afuera a trabajar, ahora no pueda tener hijos, tenga problemas hormonales, quizás siente que si tiene hijos su carrera se destruye, se siente limitada por los hijos. Y esto de que la mujer no quiere tomar su rol, su parte, lo que Dios la llamó a hacer y la diseñó para hacer, ha destruido los hogares y también la sociedad. Y es que hoy día la mujer, lamentablemente, por cuanto no quiere ser madre, ha aportado un problema social de que las sociedades cada día más están envejecidas. No existen nuevas criaturas como antes. Hoy día nacen muy pocos bebés en comparación de años atrás, lo que significa que la sociedad no puede continuar. Porque toda esa mano de obra, porque todas esas personas que hacen que la sociedad siga su cauce, siga funcionando, por así decirlo, dependen de que una mujer traiga al mundo un hijo, hijos e hijas. Entonces la sociedad depende también de la mujer. La iglesia depende de la mujer porque la iglesia necesita miembros. Necesitan que lleguen personas, pero ¿cómo van a llegar personas si ya no están naciendo tantas personas? Y lo mismo en los hogares. Ya no hay hijos en los hogares. Las personas envejecen y no tienen quien los cuide. Y esto es un problema que se ve en todas las áreas, porque a veces pensamos en el feminismo y pensamos rápidamente, el feminismo en la iglesia es el pastorado femenino. No, va más allá del pastorado femenino. Tiene mucho que ver con la misión principal de la mujer, que es ser madre. Pero escuchemos lo que tiene que decir Sugel. A promover su carrera, la va a destruir. Porque ella fue creada, si canta, si canta bien, ella fue creada para cantar como María Cala, no como Pavarotti. ¿Ven la Y precisamente no va a promocionar la mujer. Cuando se sale de su diseño, no va a promocionar su carrera, por así decirlo, no va a promocionar su misión, su enfoque, sino que se va a desviar. Y lo peor de todo esto es que no va a cumplir con su diseño por cuanto se desvió y no puede hacer esas dos cosas a la vez. No existe tal cosa como la mujer que puede hacer el rol de la mujer y del hombre al mismo tiempo. Haces el uno o haces el otro. Pero cuando tú tomas un diseño que no es el tuyo, o no un diseño, un rol, porque el diseño no lo puedes tomar, no se puede cambiar. Cuando tú tomas el diseño que no te corresponde a ti, entonces tú estás abandonando tu diseño y tampoco estás cumpliendo con el otro diseño, con el otro rol. Simplemente lo estás haciendo de una forma mediocre y eres piedra de tropiezo para que las demás personas puedan cumplir con su parte de la misión. Recuerden, la misión de la mujer es ser una dadora de vida. El propósito de la mujer es vivir para la gloria de Dios.
La mujer fue diseñada para ser una ayudadora del hombre. Y estas son cosas que las podemos encontrar en las escrituras. Entonces, cuando la mujer se olvida de su misión como dadora de vida, cuando se olvida de su aporte como ayuda idónea, cuando ella se olvida de que vive para la gloria de Dios y se enfoca en sí misma, pues obviamente abandona su rol, abandona su función y, y adopta una que no le pertenece y lo que hace es destruir todo a su alrededor y destruirse a sí misma. Diferencia. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad, tanto para el hogar como para la iglesia, escuchen bien, que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Y esto es muy importante porque la mujer es ayuda idónea por diseño. Significa que la mujer no puede dejar de ser ayudadora. Siempre es una ayudadora. Ahora, la pregunta es, ¿eres una buena ayudadora? O sea, ¿estás cumpliendo tu función de acuerdo al llamado de Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios, de acuerdo a lo que Dios te diseñó? Porque tu propio cuerpo, tu cerebro, tus hormonas, tu físico, te dicen lo que tienes que hacer. No tienes que ser ni científica, tampoco tienes que ser creyente para entender que tu diseño es diferente al del hombre. Porque hasta las tribus, los indígenas y todas estas personas que no conocían necesariamente la palabra de Dios, cuando tú miras y estudias su cultura, tú siempre vas a ver que la mujer tenía un rol diferente al hombre. ¿Por qué? Porque es natural. Entonces, cuando la mujer se desvía de su rol, se desvía de su diseño, sigue siendo una ayudadora, porque ya dije que ser ayuda idónea es el diseño de la mujer, o sea que no se puede quitar. Pero lo que se convierte es en una mala ayudadora. ¿Por qué? Porque está abandonando su función, está abandonando su responsabilidad y está tomando otras responsabilidades. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que, como está explicando el pastor Sugel Michelén, esto apunta a la Trinidad, nuestra función y la función del hombre. Porque no fuimos diseñados para apuntar a nosotros mismos. Todo lo que hacemos apunta a Dios. Cuando yo actúo de acuerdo a mis funciones, yo estoy mostrándole al mundo un destello de la gloria de Dios. Se supone que cuando las personas me vean a mí, puedan ver que yo fui diseñada, capacitada y creada a imagen y semejanza de Dios, con todo lo que yo hago. Y digan, ella es una mujer creada a imagen y semejanza de Dios. No se supone que me miren a mí y digan, ay, será hombre, será mujer, será ayudidonia, será líder, ¿qué es lo que ella es? No, se supone que sea tan claro que digan, gloria a Dios, creó a esa mujer como ayuda idónea y creó a ese hombre como un líder, siervo. Gloria a Dios porque están reflejando al mundo un destello de la gloria de Dios. Pequeñito, porque somos muy pequeños en comparación a Dios, pero Dios nos diseñó para eso, para ser sus representantes en la tierra. Y cuánto más si somos creyentes. Voy a repetir eso de nuevo. Dios creó un esquema de autoridad, tanto para el hogar como para la iglesia, que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Tanto para el hogar como para la iglesia. Esto es muy importante porque la mayoría de los cristianos aceptan, aun los que tienen un tipo de feminismo cristiano en la iglesia, aceptan que la mujer en el hogar es ayuda idónea del hombre. Pero en la iglesia dicen que no existe diferencia, que las funciones son exactamente las mismas y que Dios no hace acepción de personas, que el hombre y la mujer, los dos pueden hacer las mismas cosas en la iglesia, la misma función, que los dos pueden liderar, que los dos pueden ser pastores. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia y ni Dios actúa de esa forma. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí vemos un orden perfecto. Así que cuando yo me sujeto y yo digo,
quiero abrazar mi diseño, quiero abrazar mi función. Estoy actuando en obediencia a Dios. Estoy haciendo posible que las personas vean algo que no era posible ver a simple vista, a menos que yo aceptara esa función. Pero cuando hago lo opuesto, estoy mintiendo en nombre de Dios y estoy diciendo, ay, fíjate, yo soy empoderada, yo soy una mujer que hago lo que quiera con mi vida, yo no me sujeto a mi diseño, pero ¿sabes qué? Eso fue lo que Dios creó de mí. Y no, no es así. Dios no nos creó para hacer lo que mejor nos parezca. Dios nos creó para actuar de acuerdo a nuestro diseño. ¿Oyeron eso? Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. Dios el Hijo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, mis hermanos, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, ¿verdad que no? Y esto es muy, muy importante, porque uno de los argumentos, ¿verdad? Si le podemos llamar así, porque para mí es una falacia, pero vamos a decir que es un argumento. Uno de los argumentos que utilizan los cristianos feministas, porque sí, lamentablemente, pues están apoyando el feminismo dentro de la iglesia, es que si la mujer no puede ser pastora, por hablar del pastorado femenino, entonces estamos diciendo que la mujer es inferior. Todo lo contrario, ellos piensan que de la única forma que la mujer tiene un valor es siendo pastora, por lo tanto piensan ellos que la función de la mujer es inferior y por eso dicen que somos nosotros los que pensamos así. Pero en realidad son ellos que niegan el diseño de la mujer original y quieren adoptar otro diseño para darle un valor a la mujer, ignorando de esa forma que la mujer no depende de una función ni de un cargo para tener valor, que el valor de la mujer viene porque fue diseñada a imagen y semejanza de Dios. Y de las cristianas, pues aún más porque somos y fuimos redimidas por Dios. Entonces, el hombre no es más que la mujer porque él sea nuestro líder. Ni nosotras somos más que el hombre porque le ayudamos o porque nos necesita como ayudadoras. Todo lo contrario, somos iguales en valor, iguales en necesidad, o sea, nos necesitamos uno al otro, somos interdependientes y tenemos el mismo valor delante de Dios. Y ambos compartimos la imagen y semejanza de Dios, solo que la reflejamos, que la manifestamos al mundo de una forma diferente y esto es muy importante. Pero en su modo de operación, Dios el Hijo voluntariamente se somete a Dios el Padre. Y de la misma manera la mujer... Y esta forma, nosotras como mujeres voluntariamente nos sujetamos al hombre, así como Cristo lo hace voluntariamente. El hombre no debe obligar a la mujer o forzosamente hacerlo o enseñorearse de la mujer. No, ese no es el llamado del hombre. El hombre está llamado a amar a la mujer, amarla de tal forma, de una manera tan grande, que se sacrifique por ella si es necesario. Entonces, la mujer voluntariamente se sujeta al hombre. ¿Por qué? Porque son iguales. Precisamente eso evidencia que son iguales. Porque fíjate, si la mujer y el hombre no son iguales, hablando en términos de valor, de necesidad, de humanidad, en esos términos. Si no fueran iguales, entonces se le diría al hombre, sujeta a la mujer, enseñoréate de ella. Porque fíjate que en el Génesis le dice al hombre y a la mujer que se enseñoreen de la creación, que señoreen sobre la creación. Pero nunca Dios le pide al hombre que señoree sobre la mujer o que gobierne sobre ella de una forma como que es superior. Todo lo contrario. Le pide que la ame, que la guíe, que se sacrifique por ella porque son iguales. Pero del hombre en cuanto a la creación dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se le dice al hombre y a la mujer, a los dos: señoread sobre lo que les di. Ustedes son señores, ustedes gobiernan sobre todo esto. Sobre todo lo que se les entregó a ustedes, ustedes pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes son superiores a todo esto. Todo esto fue creado para ustedes. Pero en el caso del hombre y la mujer, la relación es muy diferente. Se le dice al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso es lo primero que se dice, ¿verdad?, de la mujer. Y se habla en relación al hombre. Desde el principio, Dios habla de la mujer en relación al hombre, aún antes de crearla. Entonces, la mujer tiene un rol y un papel muy importante. No es inferior, tampoco es superior, sino que es un papel igual en importancia, pero diferente en funciones. Y esto es muy importante. Debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional que nosotros vemos en la Trinidad. Es por eso que al hombre no se le manda en la Biblia a someter a su mujer, sino a amarla. Es a la mujer a la que se le ordena someterse voluntariamente. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor, porque tienen la misma importancia, la misma dignidad, la misma humanidad. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso es nuestro Señor. Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Qué hermoso, gloria a Dios por crearnos ayuda idónea, por crearnos para el hombre, por crearnos en el principio del hombre, para él, para ayudarle, por crearnos dadoras de vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios por tan hermoso diseño, por darnos ese papel lindo, único, especial. Gracias. Abracemos nuestro diseño, mujeres. Es hora de abrazar el diseño. Es hora de soltar el feminismo que solamente nos está embruteciendo, que no nos beneficia ni a nosotras, ni a la sociedad, ni a la iglesia, ni a nuestra familia, a nuestros hogares. Estamos destruyendo todo con nuestras manos. La mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y eso es lo que estamos haciendo como mujeres. Es hora ya de despertarnos, de dejar estas peleas absurdas, de querer tener el poder sobre el hombre, de querer gobernarle, de sentirnos ofendidas porque tenemos que sujetarnos al hombre. Ni Cristo se sintió ofendido. Y a veces nos creemos mayor que nuestro Señor. A veces pensamos que la sujeción, que el servicio, que la entrega, que la ayuda es algo inferior. Pero somos los primeros en pedirle a Dios: ayúdame. Pero si pensamos que ayudar es algo inferior, ¿por qué le pedimos ayuda a Dios? ¿Por qué si pensamos que sujetarnos es inferior y nos hace menos y nos resta valor, por qué aceptamos entonces el hecho de que Jesús, nuestro Señor, vino a la tierra voluntariamente, se hizo siervo y funcionalmente se sujetó al Padre? ¿Por qué aceptamos eso? ¿O acaso creemos que nuestro Señor es menos Dios que nuestro Dios Padre? ¿O pensamos que Él es inferior? Porque eso es lo que estamos diciendo cuando no queremos aceptar nuestro diseño. Y ya es hora de aceptar nuestro diseño, de levantarnos. Y si te quieres empoderar, empodérate haciendo lo correcto. ¿Sabes de dónde viene el verdadero empoderamiento? ¿En dónde está verdaderamente tu poder como mujer? En abrazar tu diseño, en mostrarte vulnerable, frágil, delicada, que necesitas del hombre, en mostrar que necesitas de su protección, de su provisión.
de su sustento, de su cuidado, de la seguridad que el hombre nos da como mujeres. Ahí es donde nosotras nos empoderamos, porque es verdaderamente de mujeres fuertes y valientes el enfrentarse aún en contra de nuestros propios deseos carnales. Hacer lo incorrecto lo hace cualquiera, eso no tiene méritos. Rebelarse, eso lo hace cualquier debilucha, eso lo hace cualquier mujer desequilibrada. Pero solamente una mujer fuerte, valiente, empoderada por Dios, por el Espíritu Santo, puede decir, ¿sabes qué? Voluntariamente me voy a sujetar al hombre. Voluntariamente voy a abrazar mi diseño de ayudadora en acción y voy a estar de continuo ayudando en todas las ocasiones, en todas las circunstancias. En todos los contextos voy a ser una ayudadora y voy a ser una dadora de vida, tanto de vida biológica como de vida espiritual, y en todos los ámbitos que yo me encuentre voy a dar vida y en mi boca van a salir palabras de vida. Y voy a ser verdaderamente una mujer que vive conforme al diseño en dependencia de Dios, porque Él nos capacitó para volver a abrazar nuestro diseño. Son las mujeres degeneradas, las mujeres caídas, las que se rebelan. Las mujeres débiles, las que se rebelan. Nosotras no somos mujeres débiles, frágiles sí, pero débiles no. Fuimos fortalecidas por el Señor, capacitadas por el Señor y por el Espíritu Santo para abrazar este hermoso rol, esta función hermosa que Dios nos dio por diseño. Como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe. ¡Qué lindo! Gracias, Señor, que no me diste una carga tan grande, que me amaste tanto, que no permites que yo enseñe, no porque yo sea inferior o no tenga capacidades de estar enseñando en la iglesia, no, sino porque tú quieres que yo sea amada por el hombre, que él se esfuerce y me enseñe a mí, para yo poder de esa forma enfocarme en mi función de madre, de esposa o de colaboradora en la iglesia, pero en mi función, no en la función del hombre. ¿Por qué? Porque el yo tomar una función que no me pertenece solo me va a destruir a mí y va a destruir a todos los que están a mi alrededor. Y lo peor de todo es que no va a permitir que las personas vean verdaderamente a Dios en mí, que vean ese diseño en mí, esa semejanza que Dios puso en mí. Ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente, porque dice más adelante, y esto te escribo esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Qué lindo, gracias, Señor, que yo puedo ir a la iglesia y descansar, que yo puedo ser guiada por líderes, que yo puedo sentarme y disfrutar de escuchar un buen sermón. Gracias, Señor, que me has cuidado tanto, para que de esa forma yo también pueda cuidar y amar a los demás, a mis hijos, a mi esposo, a otros niños que quizás no son biológicamente míos, a otras personas, porque soy dadora de vida en todo lo que hago. Fui llamada a dar vida en todos los contextos. Fui llamada a ser ayudante adecuada, una ayudadora en acción en todo momento. Gracias, Señor. Gracias por permitirme el beneficio de ser mujer. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y esto es importantísimo, el orden de la creación. No puede cambiarse.
Como el orden de la creación es uno y pasó una sola vez, ese evento histórico es único y no se puede repetir. Entonces, la función de la mujer y el rol no se puede cambiar, porque tendría que crear todo nuevo y crear una criatura nueva, una mujer con un diseño diferente. Eso no va a pasar nunca, porque Dios creó todo como lo creó perfecto originalmente. Fuimos nosotros los que complicamos la situación y ahora es muy difícil abrazar nuestro diseño. Ahora es muy difícil hacer lo correcto, porque ahora tenemos que luchar con nuestra carne, con el pecado, con el enemigo, con el mundo, con ideologías, con el pecado de los demás. Y ahora hay una lucha. Pero qué lindo es el diseño original y gracias a Dios que nos rescató y de muerte nos pasó a vida. Y de estar en el mundo de las tinieblas nos trajo a la luz. Por lo tanto, no tenemos excusa. Podemos abrazar este rol y no es imposible porque Dios mismo nos capacitó y es la voluntad de Dios que lo hagamos. Y por cuanto es su voluntad, Él nos va a ayudar en el camino. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es más claro que eso, no puede estar. Y miren, les voy a contar algo, no sé si les he contado esto anteriormente, pero yo desde que era pentecostal nunca creí en el pastorado femenino. Nunca creí eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando yo leí ese pasaje bíblico, fue muy claro que la mujer no podía ser pastora. Era muy claro, porque la mujer no podía enseñar ni ejercer dominio, lo que hace precisamente un pastor. Para mí fue clarísimo. Yo nunca acepté el pastorado femenino y recuerdo que eso precisamente fue lo que me abrió los ojos a entender que yo estaba en una secta o que yo estaba en un lugar donde lamentablemente no se guiaban por las escrituras, sino que ponían las opiniones humanas antes que las escrituras. Y me pregunté, ¿qué otras cosas estas personas están haciendo en contra de las escrituras? Y presté más atención y en ese momento dije, no puedo estar más aquí. Y salí de la iglesia pentecostal. No pude permanecer ahí. Y todo comenzó con el pastorado femenino. E incluso recuerdo que hablaba con las personas y le decía, eso no es bíblico, mira lo que dicen las escrituras. No, sí, las escrituras dicen eso, pero a mí Dios me dijo. Y les preguntaba, pero, o sea, que para ti es más importante lo que tú piensas que lo que dicen las escrituras. Para mí eso era alarmante, yo era una nueva creyente. Yo no tenía no necesitaba ser una teóloga ni erudita para entender que ahí decía que la mujer no podía ser pastora prácticamente. Y que cuando ellos me decían, no, pero Dios me dijo a mí, pero yo pasé por esto y lo otro, estaban diciendo que su palabra era más importante o más autoritativa que la Biblia misma. Y eso para mí era, yo no lo podía creer. Y ahí comenzó todo. Ahí dije, esto no es bíblico, esto no es bíblico, aquello no es bíblico. Y siempre, siempre que les decía, esto no es bíblico, esta otra cosa no es bíblica, me decían, sí, pero Dios me dijo. Y ahí yo me di cuenta que para esas personas la autoridad de la Biblia no es lo primero, sino su experiencia personal y lo que ellos piensan, su carnalidad. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. Y sí, la mujer lamentablemente, cuando tomó el rol que no le correspondía, cuando tomó el rol de tomar decisiones por encima de Dios y de su marido, se desvió, fue engañada porque puso su mirada en el fruto, porque puso su oído a la serpiente y se olvidó de Dios, quitó quitó sus sentidos de Dios. Dios creó y diseñó a la mujer para disfrutar de él. Y la mujer en ese momento estaba disfrutando de otra cosa que no era Dios, del fruto, estaba escuchando la palabra de la serpiente y se olvidó de absolutamente todo lo que Dios le dijo y todo lo que Dios creó y su propósito y de su marido y de las consecuencias y de la muerte y de todo lo que ella sabía que iba a pasar.
y se enfocó solamente en una cosa, en ella misma. ¿Se hizo ella misma primero su propio Dios? ¿Puso a la serpiente en el lugar de Dios? ¿Puso a su marido por debajo de ella y cambió e invirtió los papeles completamente? Y desde ahí, nada ha sido fácil. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Ujú. Pablo prohíbe Clarísimo. No tienes que ser un erudito para entenderlo. tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. ¿Y quién hace eso? Los pastores. Un argumento, otra vez, no lo considero un argumento, para mí es una falacia, pero bueno, vamos a decir que es un argumento. Un argumento que utilizan es que dicen, bueno, sí, la mujer en la iglesia sí puede pastorear, porque lo único que se le prohíbe a la mujer es hacerlo con su marido, a su marido no lo puede gobernar. Bueno, lamentablemente, si no puede gobernar a su propio marido, que es de ella, que son una sola carne, mucho menos va a poder dominar y gobernar, no dominar, creo que dominar es lo más correcto de decir, sino gobernar a los maridos de toda la congregación. O sea, a decenas, cientos y a veces miles de hombres, porque sabemos que hay congregaciones grandísimas. Entonces, no se te permite gobernar a tu marido, que es tu marido, uno contigo, pero sí vas a gobernar a los maridos de otras mujeres. Es que no hace sentido. Y ahí completamente se cae esa falacia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer, enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé Exactamente. Pablo no va a la cultura. Pablo no les dice, ¿saben qué? Mujeres de tal iglesia no pueden hacerlo específicamente. No, dice la mujer. Habla en sentido general del sexo femenino. Está hablando con nosotras mujeres. Y no con las mujeres de cierta iglesia, sino con la mujer desde el Génesis. Pablo dice, desde el Génesis, desde Eva ha sido así, desde el diseño. Y Eva no fue creada primero, fue Adán. Entonces es como decir, el hombre ya estaba gobernando antes que la mujer llegara. Y es importante porque algunas personas dicen, no, porque es que la mujer no, de ese tiempo no podía gobernar la iglesia porque era chismosa. Bueno, Pablo no dice en el texto, las mujeres chismosas no pueden gobernar. No, habla de la mujer en general. Además, podemos suponer que sea cierto. Bueno, hoy día las mujeres también siguen siendo chismosas, entonces no aplicaría, entonces seguiría siendo válido hoy día. Otra cosa que dicen también es como que la mujer era analfabeta, también dicen que la mujer hacía mucho desorden en la iglesia y todas estas cosas las vemos todavía hoy en las iglesias, mujeres analfabetas, mujeres que hacen desórdenes, entonces si esa era la razón detrás de la prohibición, que sabemos que no es, Pablo dice, mira el Génesis, pero vamos a decir que esa es la razón. Bueno, pues todavía aplica hoy día porque la mujer sigue haciendo esas cosas hoy día. Entonces, no tiene sentido en decir que, ¿sabes qué? Aplicaba solamente para ese tiempo porque en ese tiempo habían este tipo de mujeres. No, la mujer ha sido la misma a través de toda la historia, al igual que el hombre. Por lo tanto, no podemos decir que es por una razón en específica fuera del diseño. Entonces, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Por su diseño, porque no fue diseñada para eso. ¿Qué impacto tiene el feminismo en la iglesia? Bueno, está destruyendo las iglesias, las denominaciones, está trayendo herejía, confusión y el pecado da luz a más pecado. Y así como cuando Eva en el Edén comió del fruto y se lo dio a su marido, hoy día las mujeres están comiendo del fruto, por así decirlo, de la mentira y se la están pasando al hombre y el hombre calladito lo acepta. Y para muestra un botón. Solo tienes que entrar a las redes sociales, mirar un video de este tema y mirar los comentarios, que lamentablemente la mayoría que están comentando son hombres, la mayoría de la mayor parte de las veces. Y están comentando a favor del pastorado femenino. ¿Por qué?
porque ya ellos comieron de ese fruto que la mujer comió. Y eso ha sido así desde el principio. Que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. El punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Le tenemos que creer a Dios, a su palabra. Y no a lo que dicen los hombres, porque los hombres se inventan muchas cosas. Desde el principio ha sido así. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención. Y este punto del pastor me encanta. Es muy sabio. Hay muchísimas mujeres que lo están haciendo con buenas intenciones e incluso hay mujeres que son ordenadas, que no son tan, ¿verdad?, tan alborotosas como las vemos en las redes sociales, estas pastoras famosas, sino que son pastoras que no son reconocidas, que están en una iglesia pequeñita, son sacrificadas, son mujeres esforzadas y valientes. Eso no lo podemos negar. E incluso creo que los hombres deberían de decir gracias a muchas pastoras que están haciendo un buen trabajo. Ahora, esos mismos hombres que le dicen gracias a estas mujeres, decirle, ¿sabes qué? Ya te quito esta carga que no te correspondía. Perdóname. Debí hacerlo yo. Hace falta que el hombre se disculpe con la mujer por dejarle tan grande carga y no poder y no haber hecho lo que debió haber hecho desde el principio, que es cuidar a la mujer. Pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión. Importantísimo. Y esto yo lo he dicho muchas veces. La confusión no está solamente en el mundo. La confusión no es que hoy día el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, hablando de todas estas ideologías extrañas que están en el aire. Eso no es solamente la confusión. La confusión también es decir, yo me autopercibo como pastora, sí, porque esas mujeres que se hacen pastoras se autoperciben como pastoras, no son pastoras por diseño. No tienen las cualidades para ser pastora, no cumplen los requisitos para ser pastora. Es en contra de su naturaleza femenina estar gobernando. Por lo tanto, si el tú hacerte pasar por hombre cuando eres mujer y viceversa es pecaminoso, hacerte pasar por una función que no te corresponde es igual de pecaminoso. Y eso contribuye a la confusión de género que estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, en la iglesia también, lamentablemente, se ve esto. Y lo más triste de todo esto es que hoy día, si se habla de esto abiertamente, sin tapujos, si no tienes cuidado con las palabras que utilizas para expresarte de las pastoras, te bloquean los videos y te los borran como un crimen de odio. Lamentablemente. Entonces, sí contribuye y sí tiene todo que ver con esto que estamos viendo. Que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios. Están confundiendo los roles y las funciones que fueron asignadas por Dios, lo mismo que estas ideologías que están confundiendo sus propios géneros y se hacen pasar por algo que no son. No son muy diferentes. Es feminismo cristiano. Para el hombre y para la mujer, estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad. Excelente. Estos roles son parte integral de la feminidad y de la masculinidad. ¿Qué significa esto? Que todo mi ser, estos roles, estas funciones, este diseño está arraigado a mi ser y yo no lo puedo arrancar de mí. Yo soy ayuda idónea, yo soy mujer y la función mía está arraigada a mi diseño. Por ejemplo, cuando un hombre diseña un vehículo, un carro, lo diseña con 4 ruedas, tiene un diseño específico.
porque precisamente el diseño es para cumplir esa función de llevar personas y moverlas, transportarlas de un lado a otro a través de esas ruedas, ¿verdad? Tiene un motor y todo esto. Tú no puedes tomar ese vehículo y hacerle un bote. No puedes, porque esa no es la función. Puedes intentarlo, pero esa no es la función, porque fue diseñado para ser un carro, para ser manejado en la carretera, en tierra, no en el agua. Entonces, cuando la mujer trata de ser algo que no es y toma una función que no es como un carro que intenta flotar. No funciona y tarde o temprano se va a hundir. Y le podemos hacer cualquier invento. A ese carrito le podemos hacer un invento para que flote por un tiempito, pero va a llegar el momento que no solamente se va a hundir, sino que los otros botes que sí fueron diseñados para flotar van a pasarle por el lado, como si nada. Y es lo que pasa con la mujer hoy día. Intenta ser hombre, pero le sale muy mal porque no lo hace bien. Hace un papel mediocre, triste y está despreciando su diseño que es tan hermoso. Que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Y este es el tercer aspecto que quisiera resaltar en esta mañana. La batalla de los sexos no comenzó con Mary Wollstonecraft o con... Importantísimo. Este problema no es nuevo, no es de este tiempo, como decimos, hoy día hay una confusión con los sexos, con el género, con aquello, con lo otro, la mujer empoderada. No, esto comenzó desde el Génesis, desde Génesis 3, desde la caída, desde que la mujer comió de ese fruto y se lo dio a su marido y su marido accedió a comer de ese fruto. Esto no es nuevo, ha sido así siempre y seguirá siendo así. Pero tenemos que luchar en contra de esto. Es la batalla que tenemos, esa batalla sexual que estamos viviendo desde el principio de la humanidad y de la creación. Simone de Beauvoir o con Betty Friedan. Esta batalla comenzó en el huerto del Edén, cuando Eva asumió el rol de liderazgo y Adán claudicó de su posición de autoridad y dejó de guiar amorosamente y de proteger a su mujer. Lamentablemente, ha sido así desde el principio. Y también desde el principio el hombre ha dejado a un lado su diseño, su rol, se ha cruzado de brazos. Y cuando decide muchas veces no tomar su diseño o no tomar su rol, mejor dicho, porque su diseño lo tiene, no se puede apartar de él, pero cuando decide no tomar su rol, eso es abusivo porque le está poniendo una carga extra a la mujer, no la está liderando amorosamente, no se está sacrificando por ella. Y también cuando en el otro extremo decide quizás enseñorearse de la mujer y actuar como un machista en contra de la mujer, también está abusando de su poder. Por eso es importante que el hombre luche en contra de esto y que abrace también su diseño, que pueda ser un líder eficaz para la mujer, que pueda decir, yo no voy a ser como Adán, yo no voy a ser como el hombre caído porque yo fui redimido por la sangre de Cristo. Y yo puedo hacer esto porque Dios me diseñó y me capacitó para ser un líder eficaz que lo represente a Él en la tierra. Es por eso que en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, en el fresco que narra la tentación en el techo de la capilla, presenta a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando la rama, porque los dos fueron culpables. Así es, los dos fueron culpables, pero el hombre fue responsable. Y Adán fue más responsable.